Hoy hablaremos de tipos de adaptación y factores ambientales. La adaptación o adaptación biológica la vamos a definir como un proceso fisiológico, un rasgo morfológico o un modo de comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un periodo de tiempo mediante la selección natural, de tal manera que incrementa las expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. La adaptación también es la clave de su sobrevivencia y de la permanencia de estos tengan en el ambiente. La presencia o ausencia de un organismo o de un grupo de organismos depende de un conjunto de condiciones conocidas como factores ambientales. Como ya habíamos mencionado, la adaptación es la característica del individuo para adecuarse al ambiente. Existen diversos tipos de adaptaciones: las adaptaciones morfológicas o estructurales, las adaptaciones fisiológicas o funcionales y las adaptaciones etológicas o conductuales. Las primeras se presentan en una estructura física, en la forma externa de los organismos y que les permite una mejor adaptación a su hábitat. Las segundas, que son las funcionales, son aquellas adaptaciones que tienen que ver con el metabolismo de los organismos vivos, en el funcionamiento interno de los diferentes órganos, que permiten de tal manera un cambio en el funcionamiento de estos para resolver problemas inmediatos con el entorno ambiental en el que se encuentran. Y las últimas, que son las conductuales, son aquellas o aquellos cambios que permiten al organismo adaptarse y los transmiten a sus descendientes para garantizar el éxito reproductivo y la supervivencia. Ahora hablaremos de las adaptaciones morfológicas o estructurales. Estas tienen tres categorías, que son el mimetismo, el camuflaje y una adaptación morfológica estructural propiamente. El mimetismo se refiere a las semejanzas que existen entre diferentes especies de animales y se pueden subdividir en mimetismo batesiano, mimetismo mulleriano y automimetismo. El mimetismo batesiano se refiere a dos o más especies que son similares en apariencia, pero solo una de ellas está armada con espinas, aguijones o químicos tóxicos, mientras que su doble aparente carece de estos rasgos. El mimetismo mulleriano se refiere a dos especies no comestibles que se imitan mutuamente y que poseen una coloración vistosa de advertencia. A esta también se le llama aposemática. Y el automimetismo. Este es un instrumento engañoso que poseen ciertos animales, en donde una parte del cuerpo se mimetiza con otra parte para incrementar la supervivencia durante un ataque o da al depredador una apariencia inofensiva. El camuflaje se refiere a una especie animal que se parece a un objeto inanimado, de la palabra francesa camoufler, que significa disfrazar. Resulta ventajoso tanto para evitar depredadores como cuando se acecha presas, dos situaciones en las que el organismo desea pasar desapercibido. Y la última adaptación estructural, que son modificaciones que están relacionadas con la forma de sus organismos completos, por sus diferentes órganos o partes de sus estructuras. Estas estructuras anatómicas garantizan al individuo una relación más armoniosa con su ambiente. Hablaremos ahora de adaptaciones morfológicas estructurales. De antemano sabemos que una adaptación morfológica se presenta en la estructura física o en la forma externa de los organismos y se divide en tres, que es el mimetismo batesiano, el mulleriano y el automimetismo. El primer ejemplo del mimetismo batesiano podría ser la mariposa virrey y la mariposa monarca. La mariposa monarca presenta tóxicos que al ser ingeridos por un depredador causan vómito, lo cual la mariposa virrey emita solamente con la coloración de la mariposa. Entonces el depredador, cuando lo ve, no lo ataca, sabiendo de antemano que si lo ingiere le va a producir vómito. El segundo ejemplo de mimetismo batesiano es la serpiente coralillo y la falsa coralillo. La serpiente coralillo presenta un patrón de coloración
rojo, amarillo, negro, amarillo, lo cual significa que es venenosa, y la falsa coralillo solamente imita los colores, no el patrón. Sin embargo, los depredadores no pueden diferenciar esto, entonces al ver los colores llamativos, simple y sencillamente no la atacan. El segundo tipo de mimetismo es el mulleriano, en el cual sabemos que son dos especies similares, pero donde solamente una tiene algún tipo de tóxico o aguijón. En este caso hablaremos de la avispa alfarera, que no presenta ningún aguijón, pero presenta coloraciones vistosas amarillas y negras, copiadas de la avispa normal, que presenta un aguijón tóxico. Entonces el depredador, cuando trate de atacarlas, al ver estos colores también, piensa que es una avispa. Y el último tipo de mimetismo es aquel donde un organismo copia la estructura morfológica de otra para defenderse. Por ejemplo, la oruga, que toma características de la cabeza de una serpiente. Cualquier depredador que lo vea pensará que es una serpiente y no se acerca. El otro ejemplo, muy socorrido, es el de la mariposa nocturna o palomilla, la cual, al abrir sus alas, presenta un par de círculos muy llamativos que a simple vista parecerían los ojos de una lechuza, lo cual espantaría a cualquier depredador. Ahora hablaremos de las adaptaciones morfológicas estructurales. Como ya sabemos, el camuflaje se refiere a una especie animal que se parece a un objeto inanimado, ya sea una roca, un tronco, la hojarasca del suelo o las ramas o follaje de un árbol. En el caso de la boa, se puede observar que el patrón de coloración que presenta su piel es muy similar a la hojarasca que se presenta en el suelo, permitiendo que ésta se pueda esconder fácilmente. El caso del insecto palo es otro de los ejemplos donde podemos ver que el organismo, cuando está siendo atacado, toma una posición inerte, recta, lo cual para el depredador le hace ver que es una rama más del entorno. Otro ejemplo podría ser el guepardo o chita. Esta tiene una coloración en el pelaje que permite que se confunda con el césped o maleza de su alrededor. Las adaptaciones morfológicas funcionales, como ya sabemos, son aquellas modificaciones que están relacionadas con la forma de sus organismos completos, por sus diferentes órganos o partes de sus estructuras. Un ejemplo es la jirafa. Ella presenta dos modificaciones estructurales visibles. La primera sería la longitud de su cuello. Debido a la competencia por alimento en zonas bajas, desarrolló una estructura que le permitiera alcanzar el follaje más alto, el cual no presenta una competencia para ella, lo cual le permite una supervivencia. También la jirafa presenta una modificación estructural en su lengua, siendo más gruesa su piel, lo cual le permite alimentarse de follajes que tengan espinas. Otro ejemplo es el oso polar. Presenta un pelaje en la parte inferior de sus patas, lo cual le permite un mejor agarre al momento de caminar sobre placas de hielo. Uno de los ejemplos que más es conocido es el de los pinzones o gorriones que habitan en las Islas Galápagos, descritas por Charles Darwin. Estas, al presentar competitividad por alimento en una isla pequeña, tuvieron que diversificarse. Dependiendo del alimento, sus estructuras del pico cambiaron. Hay pinzones que se alimentan de semillas, lo cual su pico es más corto, pinzones que se alimentan de fruto y pinzones que se alimentan de insectos. Estas permiten que sus características sean diferentes aun cuando pertenecen a la misma familia.
Y el último ejemplo es el del camello o dromedario, que presenta una joroba en su estructura corporal que permite el almacenamiento del agua y le permite a sí mismo sobrevivir largo tiempo en el desierto sin tomar agua. El segundo tipo de adaptación es la fisiológica. Estos son cambios compensatorios que ocurren a corto plazo como respuesta a disturbios ambientales. Son aquellos que tienen que ver con el metabolismo del organismo y el funcionamiento interno. El organismo puede producir un cambio en su funcionamiento para resolver algunos problemas del ambiente, tales como el desarrollo de nuevos órganos, nuevas enzimas u hormonas para satisfacer una necesidad específica dentro del cuerpo, derivada del cambio en el entorno. Los herbívoros, por ejemplo, presentan en sus estómagos enzimas que degradan la celulosa de los vegetales que consumen, en contraparte de los carnívoros que no lo presentan. Los peces que habitan en aguas saladas tienen que soportar altas concentraciones de sales en su ambiente. A esto se le llama medio hipertónico, siendo estas concentraciones mayores que las que se encuentran intercelularmente, que llamaremos medio hipotónico. Otro ejemplo son los cactus y plantas del desierto, las cuales presentan acumulación de agua en los tejidos y sus estomas solo abren de noche para no perder agua durante las horas del día de mayor calor. Y la invernación es otro ejemplo. Es una adaptación que reduce el metabolismo interno de los organismos, permitiendo de esta manera sobrevivir en épocas de invierno. Por último, hablaremos de las adaptaciones etológicas o conductuales. Estos son los cambios de conducta que la especie adopta y transmite a su descendencia para garantizar el éxito reproductivo y la supervivencia. Algunos ejemplos son ampliar y defender territorio, asegurar la reproducción, buscar alimento, defenderse de depredadores, buscar ambientes idóneos para el mantenimiento y desarrollo de sus funciones biológicas y regulación de temperatura.